Hace 35 años, yo era un joven, bueno, más joven que ahora, laico en una iglesia, y me di cuenta que teníamos un ministerio hispano, se llamaba, en el estado de Oregón. Pero no era un ministerio cualquier, era un ministerio dirigido a los jóvenes que vinieron en aquel entonces para la cosecha de la fresa y de la mora, seguido. Y algunos se quedaban un poco, pero no estaban todo el año, solamente durante la primavera y el verano. Fue muy bonito y pedí permiso para ayudar con el pastor, gracias, a dirigir un estudio bíblico, porque hacía falta líderes en esa iglesia. El pastor era boliviano. Entonces empecé a enseñar con los jóvenes. Pasando unas semanas, ellos llegando a mi casa, estaba un poco desanimado yo, porque me parecía que no me entendieron. Y aunque hablo ahora español a mi manera, en aquel entonces casi nada, pero teníamos la Biblia. Entonces los versículos se lee, tiene poder, pero aún así no entendieron. Me acerqué al pastor y le dije, Jaime, ¿por qué no están entendiendo cuando leemos la Biblia en español, castellano? Y me respondió, Ron, ¿tú no sabes? Ellos son de Oaxaca y de Guatemala, y para ellos el español es un segundo idioma y no lo han dominado bien. Era mi primera experiencia entendiendo de que debajo de Texas no todas las culturas son iguales. Así pensamos los gringos, que de hecho mi papá cuando vivíamos en Bolivia, muy metido adentro de Sudamérica, una vez estuvimos de vuelta en Oregón, pasando unas semanas con ellos, y me preguntó, Ron, ¿a veces no te cansa de la comida mexicana? Y le dije, papá, Bolivia es otro país, tiene otra cocina, no todo es México. Entonces empecé a entender. De hecho, en el día de hoy tenemos lo que llamamos la película Jesús en más de 260 idiomas nativos de América Latina. Faltan mucho más y seguimos produciendo nuevas versiones. Magdalena, la versión para niños. Pero saben que aquí en México, esta etnia, que está muy pegado a Cancún, de los maya, es una de las más grandes. No estoy seguro, pero quizás 800,000. 800,000 personas que tienen otro idioma de corazón. ¿Algunos de ustedes son bilingües con maya? ¿Sí? Bien. No es nada inconsiderable hablar dos idiomas. Va el chiste de que ¿cómo se llama la persona que habla dos idiomas? ¿Y tres idiomas? ¿Y un idioma? ¡Gringo! Porque hablamos inglés. Pero bueno, por más que estudio las culturas indígenas o nativas, tienen ciertas cosas en común. Tienen un conocimiento muy elevado de poderes espirituales, de fuerzas malas, malignas. Tienen pesadillas, hacen ofrendas. De hecho, su vida está reinado por temor. Acabamos de cantar sobre la libertad y victoria. Eso es el mensaje de Jesucristo.
pero no tan solo para la gente maya o los Shawi del Perú o los Wayuu de Colombia, sino para nosotros, los norteamericanos, para ustedes de la cultura aquí mayoritaria. Hablamos un poco más después sobre lo que son los temores que tenemos. Pero hablamos un poco de los maya. No soy experto. Pasamos este fin de semana con un grupo en el pueblo que se llama José María Morelos, en el kilómetro 50 y por allá. Todos de habla maya y también de habla española. Pero imagínense decir a una persona que si quieres crecer hacia la madurez en Cristo, tienes que dominar otro idioma. Imagínense, ustedes tienen riqueza en español de materiales para crecer en discipulado, para crecer en Cristo. Pero imagínense si lo único que tendríamos fuera materiales en inglés. Bien, si quieres crecer, tienes que aprender inglés para madurar en Cristo. ¡Qué injusticia!, ¿verdad? ¡Qué expectativa ridícula! Que un pueblo enorme como los mayas tiene que dominar otro idioma para poder crecer. Pero hay otra cosa. Muchos de los grupos indígenas tienen la Biblia. Han trabajado durante 50, 100 años en traducir la Biblia en los idiomas de los pueblos. Los mayas tienen. Yo estuve en un lugar en la frontera entre Perú y Colombia, cerca de una ciudad que se llama Leticia. Estaba enseñando sobre el libro de Juan, capítulo 10, que es el pasaje sobre el buen pastor. Ellos me entendieron, hablan español, entonces yo les pedí que por favor leen en voz alta a un par de jóvenes. No sé si algunos de ustedes han enseñado a jóvenes de 5º o 6º grado. No es aconsejable pedir que ellos lean en voz alta, porque no tienen la fluidez para decirlo bien. Además, pueden pronunciar las palabras, pero sin entendimiento. Fue así con estos, eran jóvenes, pero adultos. Y me daba vergüenza, estaba muy apenado haber pedido que leyeran en español, porque acaban de enseñarme su Biblia en el idioma ticuna, grande, grueso, y le dije, perdóname, por favor, yo sé el contenido del pasaje, pueden leerlo en ticuna. Pero ¿sabe qué? Él me respondió, no sé leer ticuna. Entonces, tenemos un dilema con las etnias. Tienen una Biblia que pueden leer hasta cierto punto, cortesía del gobierno que enseña español, pero tienen otra Biblia de corazón que no saben leer. ¿Qué hacemos? En tal caso, tenemos la película Jesús y hemos avanzado con otras herramientas. Mi gran proyecto ahora es preparar una aplicación para Android que lee automáticamente una presentación del Evangelio con el tema poder sobre el miedo. Entonces hablamos un poco, así que ustedes son iglesia misionera. ¿Cuántos de ustedes han ayudado en un comedor? Muchos de ustedes han ido, ¿verdad? Y conocen la gente maya. En tiempos pasados tenían dioses. Los mayas tenían un panteón de dioses, cada uno con un papel en la creación, la vida y la muerte.
Algunos de los más importantes eran Itzamna, el dios creador; Chak, el dios de la lluvia y el agua, era crucial en la parte de la agricultura; Ixchel, diosa de la luna. ¿Han escuchado de esos dioses? Kukulkan, me cuesta pronunciar, pero es semejante al dios Quetzalcoatl de los aztecas, el dios serpiente emplumada; Hunhun-Apu, el dios del maíz, y muchos más. Los mayas creían en que la naturaleza estaba habitada por fuerzas espirituales que influían en el destino de los hombres. Xibalbá, el inframundo maya gobernado por dioses de la muerte y la enfermedad. Los cenotes, que ahora son enfoque del turismo por su belleza y vamos a nadar. Para la gente maya no es tan fácil jugar en un cenote porque tienen pensamientos. Las cuevas. Estaba contándome el pastor Gama sobre las 4 direcciones y el cosmos. Los mayas organizaban su mundo en torno a las 4 direcciones cardinales. ¿Saben? Norte, este, oeste, sur. El este, rojo, está relacionado con el sol naciente y la vida. El oeste, color negro, simbolizaba la muerte y el fin del ciclo del día. Norte, que es blanco, representaba el cielo y la espiritualidad. Y sur, amarillo, que es asociado con la tierra y la fertilidad. Y en el centro de estas direcciones estaba el árbol del mundo. El árbol del mundo suena un poco semejante a lo que tenemos nosotros en las historias bíblicas del árbol del bien y del mal. También tenía espíritus animales, los nahuales, espíritus animales asociados con las personas desde su nacimiento, que influían en su destino, que no eran ángeles, eran demonios. Y la gente, este fin de semana me mencionaron los aluches. ¿Han escuchado de los aluches? Pequeñas entidades, dicen traviesos, pero peligrosos también. Guardianas de la naturaleza y los cultivos. Se creía que podían ser traviesos y requerían respeto y ofrendas. Bueno, nosotros, como la cultura mayoritaria, podemos ver y estudiar todo eso y pensar, medio ridículo, quizás interesante culturalmente, pero nada que ver con nuestras vidas. Pero si una persona está atado a rituales, llega a ser algo importante. Yo tenía un amigo quechua de Bolivia que vino a la Universidad de Arkansas, en la ciudad donde yo vivo, y él me contaba de algo que hacían todas las primaveras, de cargar piedras en un cuadro de mochila, cargando lo más que podía, llevándolo subiendo una colina a una representación de la Virgen de Urcupiña. Ve la mezcla entre la religión tradicional y lo quechua. Y tienen que hacerlo cada año, porque si no, no se sabe lo que iba a suceder a la familia. Tienen que hacerlo. Y le tocaba a mi compañero este año pasado ser su primer año de representar a la familia en el ritual. Y le pedí, Sebas, ¿y qué sucede si no se hace? Y me miró con temor. No sabemos, porque jamás han dejado de hacerlo. Es un ritual
Ni piensan que no es obligatorio. Es obligatorio. Pero cálmense. ¿Cómo somos nosotros de la cultura mayoritaria? ¿Tenemos cosas que nos dan miedo? Gatos negros que cruzan al frente. ¿Es para reírse o te das cuenta y empiezas a cuidarte un poco? O uno que escuché de México es no barrer por noche la casa. ¿Sí? Solamente durante el día. Pero ¿por qué no? Si somos cristianos, tenemos la victoria, tenemos libertad. ¿Por qué quedarnos atados a creencias? Entonces, cuidado con mirar a la gente nativa como atrasados. Nosotros tenemos temores. A veces son mitos o leyendas, o quizás nada más costumbres culturales. Para la gente indígena son cadenas de esclavitud y temor. Entonces yo pensé, necesitamos algo para presentar el poder que tiene Jesucristo de librar a la gente. El año pasado estaba trabajando con estudiantes universitarios que venían a mi ciudad del extranjero. Y tenemos una aplicación que se llama God Tools, que recomiendo. Y dentro del paquete de herramientas tenemos el poder sobre el miedo. Y al leerlo pensé, wow, ese es justo lo que necesitamos para casi todas las etnias nativas en América Latina, porque habla directamente al temor de la gente. Muchas veces presentamos el Evangelio en términos de la cruz, pero no presentamos la victoria que tiene Jesucristo sobre todos los temores. Entonces una persona puede orar para recibir a Cristo y quizás cambiar de gafete o etiqueta. Ahora no dice católico, pero puede decir evangélico. Pero ¿cómo cambia la vida? Si sigue dominado por sus temores. Tenemos que presentar el evangelio más completo, que lo que estamos vendiendo, entre comillas, es algo totalmente diferente a lo que están viviendo. Entonces hablé con 15 amigos, incluyendo al pastor Gama, para hacer traducción de la presentación. Y el pastor Gama tiene amigos muy altos en el uso de la maya y hicieron la traducción. Y me di cuenta que con los 10 o 15 que teníamos, muy bonito, pero es igual a la Biblia. La gente no puede leerlo. Entonces yo pensé hablar con gente y buscaba a alguien que podría crear una aplicación que automáticamente podría leer y resaltar las frases en amarillo sobre la marcha, para que la persona que no lee maya puede presentar el evangelio en maya y con el paso de tiempo, quizás compartiéndolo 8, 10 veces, podría memorizarlo y no necesitar el audio. No encontré a nadie. Entonces me puse a aprender cómo desarrollar una aplicación en Android. Tenía ayuda de SIL, que es una entidad misionera. Pero comienza así y pronto vamos a llegar a unos versículos, jóvenes. Si es así que nuestro mundo está lleno de maldad, sufrimiento y muerte, que tememos a fuerzas que no podemos controlar, se levanta la pregunta, ¿puede algún poder superar nuestros múltiples miedos?
¿Podemos experimentar verdadera paz? Recuerdan que eso está dirigido a los grupos étnicos. Pero empecé a pensar, y el pastor Gama este fin de semana me recordaba que entre nuestra gente en Cancún tenemos muchos temores. Les cuento algunos que ayer hablamos con Gama. Hace 35 años tuvimos un bebé que a sus 8 meses, 2 semanas de gestación se descubrió que tenía una condición que no era compatible con la vida, dijeron. Entramos en un momento de terror. No puede ser. ¿Qué podemos hacer? No había nada, solo recurrir al Señor, ser rodeado por los hermanos que oraban por nosotros. Muchos de ustedes, todos nosotros, hemos pasado por momentos de miedo, terror económico. ¿Recuerdan el mes cuando no tenían para pagar la luz? La vez en que no tenía para comprar la comida decente para sus hijos. Casi todos han pasado momentos así. Y tenemos miedo de que va a suceder de nuevo. Oh no, la economía se va a caer. Si se pasa, ¿qué hacemos? No somos tan diferentes a la cultura maya. Controlados estamos a veces por los temores, la ansiedad, las preocupaciones. ¿Has bajado en esa espiral de preocupación? Es normal. Pero lo que es normal no es la victoria de Cristo. Queremos salir más allá de lo normal. No somos normales. Comenzamos con el principio. Tenemos que analizar un poco de dónde viene este sentimiento de temor. Yo sé que ustedes conocen la historia. Tengan paciencia conmigo. En el principio, nuestros primeros ancestros conocían al Dios Todopoderoso y no temían nada. ¿Recuerdan la historia de Adán y Eva? Tenían de todo. Un mundo muy bueno. Génesis 1, versículo 1, 27 y 31. Difícil, 3 versículos. Dios creó un mundo muy bueno e hizo a la humanidad a su semejanza. Dice así, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. ¡Wow! Bonito. ¿Cómo era nuestro rol como raza humana? ¿Cómo era nuestro rol? Bueno, Dios confió a nuestros ancestros palabras súper significativas para los grupos étnicos, hablar de los ancestros. Pero para nosotros también. Tenemos un padre y una mamá en común, todos, nuestros ancestros. Dios confió a ellos autoridad sobre su buena creación. En Salmos 8, versículos 5 y 6, ¿cómo me sorprenden? Muy rápidos son. Dice, sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas debajo de su autoridad. Bueno, excelente. Qué mundo más bonita. Todo lo que uno podría querer
todos los regalos del mundo, autoridad. ¡Wow! ¿Qué salió mal? Bueno, ustedes saben la historia. Pero ellos no lo hacían por sí mismos, tenía influencia. Nuestros ancestros traicionaron a Dios y sus pecados corrompieron su buen mundo. Engaño de Satanás, de Génesis 3, versículos 4 y 5. Satanás engañó a nuestros ancestros para que desobedecieran a Dios. Dice así, pero la serpiente, Satanás, le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Uno puede preguntar, ¿qué tiene de mal conocer el bien o el mal? Bueno, primero, Dios dijo que no. Ellos no sabían del mal. Vivían con Dios, andaban con Dios, viviendo la riqueza y la pureza del mundo. No sabían del mal. Entonces, pecado y muerte. Sus pecados infectaron a toda la humanidad, trayendo muerte y miedo. Pasamos a Romanos 5, 12. En este pasaje, el apóstol Pablo está explicando qué sucedió, porque en el contexto de su argumento está presentando por qué necesitamos a Jesucristo para salvarnos. En Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 5:12. Este versículo nos enseña que el pecado entró en el mundo a través de Adán, afectando a toda la humanidad. Y que la muerte es la consecuencia directa de esta realidad. Desde una perspectiva evangélica cristiana, esto subraya la necesidad de la salvación en Cristo Jesús. Sin Él estamos espiritualmente muertos, pero en Él tenemos vida eterna y la justificación. Bueno, la traición, veremos a Adán y Eva. Fueron ellos los malos de la película, ¿verdad? Pero tenemos que tomar responsabilidad de nuestra traición. ¿Acaso algunos de ustedes, cuando eran muy pequeños, fueron a comprar pan? Tu mami te dio unos pesitos y al llegar a la tiendita, habría podido comprar pan, pero hay dulces. Y compraron los dulces. Al volver a casa, habiendo comido los dulces sobre la marcha, ¿cómo va a ser la mamá? Traicionada, ¿verdad? ¿Cuántas veces un joven hace eso? Normalmente una vez, no 2 o 3. Si lo hace la segunda y la tercera vez, ya el papá tiene que entrar. Dice en Jeremías 2:11, pero mi pueblo me ha dejado a mí, que soy su gloria, por ídolos que no sirven para nada. Es fácil decir que los mayas, hablamos de los varios dioses y tradiciones que tienen. ¿Qué dioses tenemos nosotros? Hemos cambiado, hemos dejado a Él, al Señor, que es nuestra gloria, por ídolos
el nuevo carro, la compu nueva, la música, un montón de cosas que pueden llegar a ser ídolos y encontramos en ellas nuestra satisfacción. Gálatas 4:8 dice, antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Y Efesios 2:2. Satanás, de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. ¿Qué poderes las personas temen? Hemos hablado de algunos. Falta de confianza en el Señor para proveer. El descanso. Prefiero descansar que trabajar. El que descansa no come, ¿verdad? Pero por amor Dios envió a su Hijo Jesús para vencer a las fuerzas del mal y rescatarnos del pecado. Eso es quizás es la historia más importante del rescate de todos los tiempos. ¿Recuerdan la película Saving Private Ryan? Salvando al soldado Ryan, que el gobierno el militar de los Estados Unidos mandó todo un equipo para rescatar un solo hombre. Los demás hermanos de él se habían muerto en la guerra. Y habiendo comunicado la mamá, dijo ella, por favor, tráenme mi hijo. Y la película es toda la experiencia de rescatar. Y saben que varios de los del equipo de rescate se murieron para rescatar al soldado Ryan. Eso es lo que hizo Dios. Envió a su Hijo Jesús para vencer a las fuerzas del mal y rescatarnos del pecado. Hablamos un poco sobre los poderes que tiene Jesús. Él tiene poder sobre la naturaleza. Para la gente que están aterrorizados por tormentas o que creen que no va a haber lluvia, Jesús tiene poder. En Mateo 8:27 dice, ¿qué clase de hombre es este? Dicen los discípulos, que hasta los vientos y las olas le obedecen. Se le acercaron en Mateo 15:30. Mateo 15:30. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. Las palabras son difíciles, son bíblicos, pero no son correctos políticamente hablar de cojo y manco, pero entendemos, ¿verdad? El poder de Jesús también sobre los espíritus malignos. Los espíritus conocían el poder de Jesús y le temían. En Marcos capítulo 5, versículos 6-8, dice así: cuando vio a Jesús desde lejos, el hombre poseído por el demonio, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Marcos 5, 6-8. Yo tengo una pareja muy querida en Bolivia, que son quechua. Había recibido a Cristo. Vivíamos todos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero de vez en cuando ellos fueron a la casa de la señora, muy metido en el monte, dicen, muy adentro. Y ella me contó de que casi no podía ir
porque el poder, el peso de las fuerzas malignas eran tan fuertes, porque ella había recibido a Cristo. Teníamos que orar y explicar el poder que tiene Jesús sobre eso. Jesús también tiene poder sobre la muerte. Jesús resucitó personas de la muerte. En Juan capítulo 11, versículos 43 y 44, quizás es el pasaje más conocido de una resurrección que no sea la de Jesucristo mismo. Es la historia de Lázaro. Jesús no estaba y las hermanas de Lázaro, Marta y María, esperaban y no llegó el Señor. No les faltaba fe, pensando que Jesús habría podido levantarlo de su enfermedad, pero no llegó. Al fin llegó, pero ya se le habían enterrado en una tumba con una piedra grande al frente, que es algo que nos cuenta lo que iba a suceder con Cristo. Es una historia previa de la resurrección de Cristo. En Juan 11:43, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas Jesús: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Pasando todo esto, las historias del poder de Jesús sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, en la aplicación tenemos una pregunta. ¿Qué hacemos para con la gente escuchando? ¿Qué opinas sobre el poder de Jesús? ¿Cree que es real? Una cosa interesante. Si vas a la Universidad Nacional Autónoma de México y compartes tu fe, vas a encontrar muchos modernos que son ateos, que no creen nada. ¿Qué sucede con la gente de las etnias? Rara vez ellos tienen problemas creyendo que el mundo espiritual existe. Saben, están esperando una fuerza más allá de las fuerzas que les tienen controlados. La muerte y la resurrección de Jesús nos libera del poder del pecado y del dominio de Satanás. Jesús voluntariamente sufrió una muerte vergonzosa por nosotros en la cruz. Derramó su sangre, pagando el precio por nosotros. Ese Pilato. Vamos a leer Juan 19, 10 al 11. El Pilato, no digo piloto. Los que piensan que digo piloto, no es piloto, es Pilato. Pilato estaba muy acostumbrado a decir sí o no sobre las vidas de las personas. Y me imagino que todos mendigaban, gritando: sálvame, no quiero morir. Mira lo que dice. Jesús no le habló. Te niegas a hablarme, le dijo Pilato, el gobernador que hizo ejecutar a Jesús. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y Jesús dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. ¿Puedes imaginar el enojo de Pilato? Que alguien vino a desafiar su autoridad y poder. Así hizo Jesús. Resurrección. Dios levantó a Jesucristo de la muerte, demostrando su poder sobre la muerte, y le dio autoridad sobre todo.
Efesios 1, 20 a 22. Que Dios ejerció su gran poder en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Cuando confiamos en Jesús, recibimos el Espíritu Santo de Dios y el poder sobre el miedo. Los beneficios cantamos esta mañana. La libertad, a través de Jesús, Dios nos lleva a su reino y nos libera del dominio del pecado. En Colosenses 1, 13 y 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. Yo recuerdo mejor la versión Reina Valera 60, que dice así que Él nos hizo la transferencia del dominio de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Todos ustedes que han recibido a Cristo ya no habitan en este dominio de la oscuridad. En cambio, están viviendo aquí en el reino de su Hijo amado. ¿Por qué volver? ¿De turismo? No deben de volver. Y Hebreos 2:15, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Dios conquistó el mal y nos dio paz. En Juan 14, 27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Entonces, ¿dónde depositas tu confianza? Muchos depositan su confianza en su trabajo, en su carrera universitaria, en su esposo, su esposa, o algunos prefieren no pensar en la cosa. ¿Seguirás a Cristo confiando en su poder sobre el miedo? En Romanos 1:16 dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y Efesios 1:19, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia. Entonces, cada uno tenemos una elección. Hasta diría que los que ya conocen a Cristo y los que no conocen a Cristo. Podemos primero buscar poder y libertad sin Dios. ¿Confías en ti mismo o poderes para controlar las fuerzas espirituales que te rodean? O puedes confiar en Jesús para vencer el pecado y las fuerzas del mal y liberarte de su control. ¿Cuál prefieres? Hablamos muy rápido sobre las artimañas. ¿Conocen la palabra artimañas? Las artimañas o trucos de Satanás. Él tiene un propósito para ti. Siempre decimos que Dios tiene un gran plan para nuestra vida. Igual tiene el enemigo. Para los que no conocen a Cristo, es encegarles, para que no vean la verdad. Para ustedes, los creyentes, su propósito es destruirte. Destruir tu testimonio, atarte con preocupaciones y ansiedad. Pero no tenemos que vivir así. Como cantaron esta mañana, hay libertad, paz y gozo en el reino del Hijo. Entonces voy a hacer rápidamente
una oración. Si acaso usted no conoce a Cristo o si no está seguro, puede seguir y orar conmigo. Dice así: Dios Todopoderoso, te necesito. Confieso que he rechazado tu regla y busqué la vida aparte de ti. Gracias por enviar a Jesús a liberarme del pecado y del poder de Satanás a través de su muerte y resurrección. Doy mi lealtad a Jesús como mi única fuente de vida y poder. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre en la cruz por mí. Deseo ser lleno de tu Espíritu Santo y seguirte con todo mi ser. Hazme la persona que quieres que sea para servir a tus buenos propósitos en la tierra. Amén. Si esta oración expresa el deseo de tu corazón y lo oraste, puedes confiar de que Jesús entró y ya has experimentado la gran transferencia del dominio de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Y el gran propósito de la película de rescate de usted ya se hizo en tu vida. Entonces, bueno, muchas gracias.